Bueno, ¿qué tal vamos? Va avanzando el tema del árbol. Hoy te voy a compartir un concepto que es un concepto que te voy a recordar para darte apoyo, porque si sigues estudiando vas a leer esto aquí y allá en el Sefer Yetzirah, y el Sefer Yetzirah lo da por sentado y creo que es bueno recordarlo. Así que me conformo con que hoy pueda plantar en tu mente esta idea, que por otro lado es muy emocionante. Y quiero que veas este símbolo, ¿vale? Este símbolo que se llama Yin Yang. Es un símbolo que seguro que conoces. Y es un símbolo que no tiene nada que ver con la Cábala, es de otra cultura. Yo no sé si es chino, del Tao o de no sé qué, pero lo conocemos todos porque se ha vuelto popular. Lo voy a dejar aquí porque lo voy a traer luego para explicarte una cosa súper bonita que ha descubierto la ciencia. Pero vamos con el concepto que te quiero explicar. Ahora que hemos visto que lo que conocemos como árbol de la vida es una disposición de niveles, densidades y demás, quisiera llamar tu atención al hecho de que en el vídeo anterior, muy rápido, dije que había varias clasificaciones, pero que una de ellas se refería a que tu entendimiento del árbol, o mi entendimiento, por supuesto, el entendimiento del árbol como diagrama, organizase las sefirot de manera que tenemos las de la derecha, las de la izquierda y las del centro, ¿vale? Para entender por qué esta disposición es importante, vas a ver que el Sefer Yetzirah alude constantemente a lo masculino y lo femenino. Y lo masculino y lo femenino en Cábala hay que entenderlo. Lo masculino y lo femenino se explican con la alegoría de la luz y la vasija. La relación entre un concepto llamado luz y un concepto llamado vasija son las fuerzas masculina y femenina, que entendido de otro modo es las fuerzas dadoras con las fuerzas recibidoras en acción. Te lo voy a explicar. Algo femenino es este vaso, por ejemplo. Este vaso, cuando está vacío, es un recipiente, es una vasija. Pero resulta que yo le he puesto ahora hace un momentito un poco de café, y el acto de derramar el café y volcarlo dentro, ese acto es un acto masculino, lo cual significa que esta vasija, que es el vaso, recibe luz de café dentro. ¿Por qué? Porque la luz de café, el acto de dar, se da por completo al interior de la vasija. Ahora, ¿qué ocurre cuando el café ha entrado en el vaso? Que se ha convertido en un nuevo todo. Este nuevo todo lo llamamos vaso de café con leche. Y yo ahora voy y lo apoyo aquí en la mesa. Y ese gesto que he hecho de apoyar este vaso sobre la mesa es un gesto masculino. Es decir, es un gesto de luz. ¿Contra qué? Pues bueno, pues contra la mesa, que en este momento es femenina o vasija y está recibiendo y sosteniendo ese concepto nuevo que es vaso de café con leche. ¿Lo está aguantando? Recepción es femenina. Ahora, mi vaso de café con leche junto a la mesa forman un nuevo todo. Y ese nuevo todo se da por completo al suelo. Se da por completo. De modo que el nuevo concepto, que es vaso de café con leche encima de la mesa, es un concepto masculino o una fuerza masculina o una fuerza de luz sobre el suelo, que es la recepción femenina o la vasija, que está recibiendo el peso por completo. ¿Lo entiendes? Es un concepto súper importante, puesto que yo te invito a que busques en el cosmos si encuentras una sola cosa que no responda a este principio mínimo de la Cábala. Una sola, Porque este concepto, como te digo, es en el que se apoya el conocimiento para afirmar, por ejemplo, que el universo es en su totalidad perfecto. Perfecto, lo cual no significa que a tus ojos sea bonito, sino que no hay nada descolocado. Toda fuerza dadora
se aloja sobre una fuerza recibidora. Es más, toda fuerza dadora estimula una receptora. Y es más, toda fuerza dadora o masculina podría, además, hacer lo que se conoce como la ruptura de las vasijas, forzar tanto la manera como entra dentro de una vasija que la reviente y la rompa. ¿Creando qué? Creando una nueva fuerza masculina mayor que se tiene que dar sobre una vasija mayor o más extendida. Esto lo vamos a explicar. Pero ¿ves cómo si tú, por ejemplo, te tumbas encima de la cama, eres un acto de luz o un acto masculino sobre la propia cama? O si tú clavas un clavo y vas a colgar un cuadro, el clavo se está clavando en la pared de forma masculina o de luz y la pared está haciendo de vasija o de femenino. Y en la psique del humano es exactamente igual. Exactamente igual. No puede no haber luz que no se derrama sobre una vasija. No puede. Todo lo que está emanado se aloja. Y cuando tenemos, por ejemplo, relaciones con otras personas, de hecho es muy evidente. Imagínate que tú tienes un marido y le quieres muchísimo y te pones un poco misery y como le quieres tantísimo, todos los días le haces para comer, bueno, no sé, en los mayores manjares y además tú misma se lo das con la cuchara. Qué horror, por cierto, ¿eh? Pero es una exageración de un acto de luz que podrías hacer con una persona dando por demás a la persona que espera de ti recibir algo, pero no tanto. ¿Qué puedes conseguir con esto? Enfermarle, agobiarle, espantarle y que te deje plantada con tu puchero, claramente. Y dirás, bueno, entonces no siempre es bueno que la luz le dé a la vasija. No, no es que sea bueno ni malo. Es que tiene que haber un equilibrio. Y a ese equilibrio apela todo lo que es el diagrama del árbol de la vida. Todo lo que se refiere a lo que decíamos en el vídeo pasado de las sefirot, del centro. Pues ahora que ya sabes lo que es la luz y la vasija, o lo masculino y femenino, has de saber que esencialmente, todas las sefirot que se encuentran en el lado derecho, cuando tú miras el árbol, hay unas que caen en el lado derecho, serían las sefirot masculinas o de luz, y las que caen en el lado izquierdo serían las sefirot femeninas o receptoras. Sin embargo, hay un camino absolutamente central que va por las dimensiones o sefirot del centro, como te he dicho antes, directo, ¿no? Lo que sería el camino de Keter a Malhut, directo. Y sería el virtuosísimo equilibrio. Él no se da de comer a un marido, por Dios, ¿vale? Salvo necesidades. Pero yo creo que se me ha entendido. Ahora, ¿cómo se conoce en el ámbito religioso y demás? Sobre todo, ¿no? A eso que llamamos del centro, pues la gracia, ¿vale? El don divino, el centro. ¿Qué hace que un cosmos esté en equilibrio, la existencia entera esté en equilibrio? Pues que las sefirot de todo lo que es formado estén bien relacionadas. ¿Y qué es lo que hace que se relacionen entre ellas? De nuevo, las letras, aunque entiendo que quizá todavía ahora no sepas identificar lo que es la energía de las letras que hacen de qué? De entrelazamiento, ¿vale? Las sefirot, como ya he explicado, se relacionan con otras por vías, por caminos, por conductos, por senderos, que tienen por nombre una letra hebrea y que son las que hacen que todas a la vez formen un engranaje conjunto, continuo, ¿vale? Y que en función de cómo está el engranaje está aquí abajo. Como es arriba, es abajo. Como son las sefirot y están relacionadas en su formato masculino y femenino, es abajo, es así como se manifiesta. Una relación rota
de un marido o una mujer qué sé yo, pues en el caso absurdo que he puesto antes de que uno le dé de comer a otro hasta que lo ceba de una manera que va a reventar, eso es una relación rota en perfecto equilibrio de sus actos, en perfecto equilibrio de tantísima luz como le está dando a la vasija, que no puede haber otra cosa más que una relación perfectamente equilibrada. Ahora, esa mujer que está cebando al marido podía haber tenido quizá más de la sefirot del centro. Tiferet, por ejemplo, que es el amor, sí, podía haber tenido más. ¿Y amor es siempre dar? No, es dar con inteligencia, ¿vale? ¿Y la inteligencia cuál es? Pues otra de las que hay por ahí arriba. Y luego verás que hay sabiduría, que hay conocimiento, que todavía no te he hablado, ¿vale? Que hay fundamento, que hay bondad, pero que también hay rigor y límites en el árbol. Las veremos, ¿eh? Pero hoy por hoy lo que quería era remarcar las dos cosas, la luz y la vasija en continua ejecución y también el efecto de entrelazamiento, de que una sefirot no va por libre, que Malhut no se desequilibra, pero no sé cuál está perfecta. No. El árbol entero es un engranaje. Por eso, cuando nosotros queremos intervenir, por lo menos desde la mística, para modificar mi relación desequilibrada con el sustento. ¿Por qué? Porque yo noto dentro de mi corazón que no nací para vivir en pobreza, por ejemplo. Y algo me dice que puedo, que debo, que ser más y tener más y ser más receptora de la shefa o de la abundancia para poder hacerla continuar hacia otros elementos de la creación. Lo que hacemos es, por ejemplo, una serie de ejercicios cabalísticos con letras, con meditaciones, con oraciones para decirle a todas nuestras sefirot, equilíbrate, esto no está bien. ¿Es por tanto esto el paraíso? Ya te he dicho que no. Ahora, ¿es posible el paraíso? Entre comillas, sí. ¿Es posible vivir en una vida plena? Sí. Fíjate, voy a llamar tu atención al hecho de que en el judaísmo, vamos a decirlo así, no solo en la parte de Cábala, no hay gente santa, hay justos, ¿vale? A ver, hay gente santa en el sentido más bondadoso, apelando a su bondad y demás, porque hay arquetipos de la bondad. Sin ir más lejos, Abraham es el arquetipo de Gesed, que es la bondad, ¿vale? Pero me refiero a que cuando apelan al individuo equilibrado, en esta rama de la filosofía y de la vida que es el judaísmo, se le dice es un justo, porque ser justo es harto lo más difícil. ¿Cuándo dejo de dar? ¿Cuándo dejo de recibir? Es para la psique humana lo más controvertido. ¿Por qué? Porque si tú dices dar está bien, lo más normal es que tú dijeras sí, está bien. Pero el ejemplo este potente que he puesto nos ilustra también que a veces hay que parar de dar. Tú no puedes regar una planta porque esté bien darle agua. Si es que es fácil de entender. Tú no puedes echar 5 litros de agua a una margarita que ha nacido en tu jardín porque la matas. Porque su vasija, en este caso, se revienta. Y también es bueno que sepas que no todo significa paro de dar. A veces reventar una vasija es lo que hay que hacer. ¿Cuándo? Cuando hay que reventar la vasija de un miedo, por ejemplo, de un trauma, o de algo que simplemente no crece donde debería. ¿Por qué? ¿Qué está ocupando su lugar? Luz que no le pertenece. Ah, ¿hay luz que no pertenece? Sí, hay luz que no pertenece. Dar caridad a un rico es luz que no pertenece. Quitar a un pobre es luz que no pertenece. ¿Me entiendes? O sea, todo tiene que tener un contexto adecuado. Y en ese contexto es donde se produce la virtud, la gracia. Ahora, lee Génesis 2:9. Lo leo contigo, ¿vale? Seguro que conoces la historia del árbol maravilloso del Génesis en que Dios
les dice a Eva, ¿no? Pues no comáis porque, esto va a ser una movida muy gorda. Mira, en Génesis 2:9 dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para empezar, nos dice la Cábala que en apariencia Dios hizo aparecer dos árboles, pero son el mismo. Porque el árbol de la vida, tal y como lo menciona, tú ya sabes cuál es, que es el diagrama de la Sefirot completo. Ahora, cuando matiza que hizo aparecer también el árbol de la ciencia del bien y del mal o el árbol del conocimiento del bien y del mal, se refiere de nuevo a la columna del centro de ese árbol. Y eso sí lo relata tal cual el Sefer Yetzirah. Que entiendas que el equilibrio central es una creación a voluntad del Padre. Más adelante aparece la narración en que Eva, que escuchó que no se podía comer del árbol, de repente es tentada por la serpiente. Y la serpiente le dice, no pasa nada, tú come, ¿no? Y ella come, y entonces ahí es cuando además hace comer a Adán y se genera el famoso debate popular acerca de si el pecado de Eva trajo el mal al mundo y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, para empezar, el árbol es del bien y del mal, no solo del mal. El bien, yo no sé por qué la gente lo olvida. Y lo segundo es que bajo el cielo de papá, la serpiente ya estaba esperando a Eva. La serpiente es el arquetipo del mal, del rigor y los límites, ¿vale? Rigor y límites, el mal, a fin de cuentas. Y ya estaba. No necesitábamos que Eva comiera de nada. Ella ya estaba por ahí pululando. Así que la creación como tal necesita de límites y de rigor para establecer pautas de equilibrio. Elohim, el Dios que es mencionado en el Génesis, de entre tantos nombres que hay, el Génesis elige Elohim y es conocido como el Dios de los contornos, el modo de los contornos. Nada existiría si no hubiera luz y vasija. Nada existiría si no hay café y vaso. ¿Dónde guardas tú aquí en Malhut un café si no es en un vaso? ¿Dónde pones lo que se está dando si no es en algo que lo recibe? Es imposible. Por eso aparecen los límites y con ello el exceso o defecto de límites y la moral de lo bueno y la moral de lo malo y lo que significa ser justo y todo lo que te he contado. Pero como tal el Génesis, si lo vuelves a leer y te invito, te está diciendo ya. Pero es que era necesario. Era necesario. Eva tampoco era la culpable de nada, ¿no? Y lo digo ya de forma cómica para restarle, ¿no?, a la pobre Eva, al arquetipo de Eva, la culpa, ¿no?, de que el mal en la tierra esté por ella. No, no es así. Mira de verdad lo que pone. Dice que hay dos árboles, que habla del árbol de la vida, de la sefirot, de los niveles, de la conciencia, del conocimiento, de eso es de lo que habla. Y como es tan interesante, y hablando de los límites, te doy un pequeño apunte curioso en el que dice literalmente el Sefer Yetzirah, página 86, todos los opuestos en su límite extremo aparecen unidos como uno. Todos los opuestos en su límite extremo aparecen unidos como uno. Las sefirot, como tal, son reacciones opuestas. A veces no se entiende, ¿vale? ¿Por qué hay tanta luz y por qué hay tanto rigor? Incluso por qué hay sabiduría y luego hay mente concreta que divide las cosas y las convierte en duales. Ya entraremos, ¿vale?, a esta parte. Pero lo que sí tienes que saber por el momento es que todo existe en su opuesto y que las fuerzas extremas se despiertan entre ellas. Un ejemplo, tienes dos amigos, uno ultraderechista, y otro ultraizquierdista, que es tan fuerte su postura política que no pueden siquiera ser amigos, ¿vale? Y no solo eso, sino que son tan radicales en su forma de pensar que se ven radicalmente opuestos al que tienen enfrente y se detestan,
porque cada vez que uno aparece está el debate asegurado, la pelea asegurada. En Cábala ese es un ejemplo de que fuerzas opuestas extremas se vuelven idénticas. Para la Cábala has de saber que eso sería una representación de una misma cosa. Ten cuidado no decirles esto con mucha claridad, porque a este tipo de personas que están aposentadas en ideas radicales, quizá esto les duele, ¿no? Cuando le dicen, mira, si me da igual que seas ultraderechista que ultraizquierdista, es tanta la ira, tanta la rabia y tanto el odio que sale de tu boca cuando quieres expresar tu postura, que yo veo en los dos lo mismo. Y es más, te diría que ni siquiera nos hace falta ir a la Cábala para entender esto de forma popular o corriente. Me apostaría lo que sea a que lo has vivido, ¿no? Gente que tienen posturas tan radicales, tan encontradas, que estás pensando por dentro de ti, pues yo veo lo mismo en los dos, ¿no? Pues eso quiere decir que todos los opuestos en su límite extremo aparecen unidos como uno, que es circular, que la luz se puede enredar en una luz que circula, ¿vale? Y que se atasca, y que como se atasque tienes el extremismo asegurado. Eso no es ser justo ni equilibrado. Lo equilibrado sería necesariamente escuchar y defender la postura del otro. Fíjate qué curioso. No es raro que tú, cuando te metes a estudiar y estás, especialmente si tienes maestros o profesores, que sí es mi caso, y hablan de el debate obligatorio, te obligan a pensar la idea opuesta que te ha invadido, la opuesta, hasta que te convences a ti mismo de lo opuesto. Eso es una manera de equilibrar una idea radical. De aquí no te vas hasta que tú mismo argumentes lo opuesto. Vas a ver cómo caben ambas posturas en este cosmos. Y vas a ver cómo eso ayuda a ¿qué? A romper tu vasija. Y en consecuencia a extenderla. Eso es una manera muy de día a día de intentar ser justo. Justo, que la palabra es tzadik, ¿vale? Y lo vais a ver. Ahora, ¿se puede ser justo y tzadik en muchas otras áreas? Las misteriosas, claro. Esa ley es la ley del cosmos entero. Cuando algo no se manifiesta en relación con la voluntad divina que me llega a mí por la vía de la intuición o lo que sea, y algo pudiera estar atascando que yo reciba más de esto o que se me quite de lo otro y tal, ahí es donde, por ejemplo, el Sefer Yetzirah se harta de darte mecanismos meditativos para que por medio de las letras, de nuevo y una vez más, pudiéramos que equilibrar. ¿Puedo pedir para mí un Lambo? Sí, hijo, sí que puedes. Ahora vas a recibir en función del equilibrio de tus fuerzas. No le des más vueltas. No por más que afirmes al aire y no sé qué y no sé cuánto, es que esto es meritorio. Y meritorio significa que en el desarrollo de tu conciencia van a llegar a ti las respuestas, la recepción. No olvides que la palabra cábala significa saber recibir o recibir. Va a llegar la recepción que es adecuada a tu estado en este momento y que tu trabajo es la corrección. Es que todo cobra sentido con la luz y la vasija. Todo cobra sentido con las fuerzas masculinas y femeninas. A eso en Cábala se le llama procrear. Las alusiones en Cábala a vocablos de tipo sexual son frecuentes. Por ejemplo, tal y cual sefirá copulan, ¿no? Es una expresión frecuente. Copulan porque así procrean. Porque, ¿qué nos dice también Kaplan en su comentario? Nos dice que una definición de vida es todo aquello que procrea, todo aquello que se reproduce. Eso es la vida. Eso significa estar vivo. Todo lo que en el universo procrea y se reproduce está vivo. Bueno, pues en lo metafísico es igual. Y es por eso que en el hombre-mujer, se produce esa lucha perpetua de el bien y el mal, esa inclinación al bien y al mal, el Yetzer Hara, el Yetzer Hatov, que son las fuerzas encontradas, que no deja de ser el yin-yang del que te hablaba al principio, masculino y femenino, dar y quitar.
en todo, lo cual vuelve compleja nuestra existencia. Pero por lo menos te coloca en un lugar muy elevado, dentro de la cábala, puesto que el mero hecho de que seas la única criatura en la que Creador ha colocado la posibilidad de que residan las dos fuerzas, te convierte en lo más elevado de la creación. No es que en cábala se diga que el humano es lo más elevado de la creación por no sé qué cualidades maravillosas, como si fuera el niño mimado de Dios. No, es tu capacidad de albergar las dos grandes fuerzas dentro de ti y tu capacidad de entrelazar todas las sefirot desde ti, hacia el árbol entero para producir un fruto. Eres, tras esta descripción, la creación más sofisticada jamás hecha, ¿vale? Por lo menos que nosotros conozcamos, El Sefer Yetzirah es un poco pronto, pero es verdad que habla de vida en otros lugares del universo y cosas así, ¿vale? Ya pasaremos por ahí. Pero por el momento, siendo lo único que conocemos, somos lo más sofisticado. El ser parlante y sufriente, que está constantemente luchando con su interior y que no se ha enterado todavía muy bien de que ese ser parlante, puede hacer descender energía masculina creativa, ¿vale? Que es el regalo a cambio. ¿Y cómo se produce? De nuevo, con el entrelazamiento. ¿Por qué digo tanto lo del entrelazamiento? Bueno, primero porque es un término que emplea Kaplan aquí. Todo el cosmos está entrelazado. Y segundo, porque me parece muy curioso que, para terminar, te voy a enseñar que en el mundo cuántico, ojo, que yo no soy científica, no me sé mover tan bien dentro de lo que es la mecánica cuántica y demás, pero sí que conozco un efecto que se llama el entrelazamiento de partículas, el cual nos dice que a nivel subatómico, cuando las partículas son muy muy pequeñitas por debajo del nivel del átomo, si dos partículas estando entrelazadas, a una de ellas, pongamos la partícula A, tú la estimulas con algo, la induces a algo, qué sé yo, le das calor, no sé. Lo que sea que le hagas a la partícula A se refleja en la partícula B. Eso se estudia en física cuántica y es un efecto conocido. Es el efecto de las sefirot, por cierto, porque nos dice la cábala que todas ellas están en un entrelazamiento perpetuo. Tan sumamente perpetuo que esto a lo mejor te sorprende un poco para terminar, que es tan sumamente perpetuo y tan sumamente equilibrado que si sucede algo a alguna de ellas, vamos a explicarlo simple, y se desequilibra solo una de ellas, todo el árbol se entrelaza y responde. Lo sufre el árbol entero. Es como si un montón de partículas estuvieran queriendo tenerte a ti contentito y con vida, o contentita y con vida, y a poquito que una se desequilibra, todas lo sienten. Por eso es el entrelazamiento, que es lo mismo que sucede a las partículas, en el nivel subatómico. Y tan es ese entrelazamiento, una vez más, que además ni siquiera el árbol es un diagrama vertical. Esto quizá es un poco pronto. Dibujos más antiguos de las sefirot lo pintan como una espiral continua de movimiento. En el fondo, todo es un movimiento, lo cual incorpora el movimiento del tiempo. Sé que no hemos llegado hasta ahí, pero en algún momento nos tocará tocar o pasar por el tema de la reencarnación. Y es chungo, y te lo digo antes de marcharme, que dentro del tema de la reencarnación, y debido a lo que estás aprendiendo ahora, vas a entender que las vidas ni siquiera se producen en secuencia, sino todas a la vez. Y esto vuela la cabeza, Vuela la cabeza debido a que las sefirot del cosmos son un engranaje espiral en movimiento continuo. Mira, yo tengo aquí el único símbolo que he encontrado, a ver si se ve, el conocido Chokurei de Reiki. Lo llevo tatuado por mi pasado, estuve un montón de años siendo profesora de Reiki, y es el símbolo
que más se parece a la disposición de la Sefirot en forma de espiral. ¿Por qué? Porque el conocimiento es universal. Algún día te hablaré de Reiki, ¿vale? Pero ese hombre que fundó Reiki no es un sabio milenario, que va, es un señor que falleció hace poco más de 100 años. El Reiki es una técnica moderna de un señor que recuperó no sé qué conocimiento, decía él, antiguo, pero que al final venía a decirnos lo mismo. Por eso lo llevo aquí tatuado. Y antes de marcharme, quisiera enseñarte una foto para ilustrar lo que tiene que ver con el yin-yang. Esta foto de aquí es la recreación de una imagen de un entrelazamiento cuántico que se pudo fotografiar, para que veas dónde hunden sus raíces, cómo se comportan las partículas subatómicas. No sé a ti, pero a mí me llama la atención como una niña pequeña cuando descubro que realmente, y como dice, creo que es el libro de la sabiduría, nada nuevo hay bajo el sol, nada nuevo. Que lo que se va sabiendo hoy ya se sabía hace miles de años, y que son nuestras generaciones las que de repente despiertan y hacen como si nunca se hubieran enterado de nada, y necesitan que algo o alguna disciplina les cuente conocimiento, cuando en realidad yo creo que todo es sabido desde siempre. Y nada, terminamos por hoy. Espero haberte ayudado y que vayamos avanzando, y cualquier cosa por aquí abajo me dices, ¿vale? Un beso.